uno de los negocios más rentables de la historia. No vendía nada, no producía nada, no inventó nada, solo reciclaba dinero nuevo, para pagar promesas viejas. Y aún así, durante meses, fue el vehículo financiero más deseado de Estados Unidos. Bienvenido al laboratorio original del esquema Ponzi. Imagina esto, un inmigrante italiano, sin patrimonio real promete rendimientos del 50% en 45 días, del 100% en 90 días, sin producto, sin fábrica, sin patentes, solo una brillante oportunidad de arbitraje internacional. Los bancos se ríen, los expertos lo llaman loco, y la gente de a pie le entrega millones. Ese hombre era Charles Ponzi, y su innovación fue tan simple, tan obscenamente rentable y tan destructiva, que su apellido quedó tatuado para siempre en el lenguaje del poder. Esquema Ponzi. Lo que pocos entienden es la psicología y la ingeniería que había detrás. No era solo avaricia, era diseño. En este video vamos a entrar en su maquinaria. Como un migrante quebrado construyó un castillo de dinero falso que puso en jaque a la banca, engañó a la prensa y hipnotizó a todo un país. Y después, vamos a extraer las leyes que separan a los que se dejan arrastrar por el próximo Ponzi, de los que lo ven venir y cobran antes del colapso. El mito ingenuo dice, un estafador prometió ganancias imposibles y la gente tonta cayó. Versión cómoda, pone toda la culpa en la avaricia de la masa y convierte a Ponzi en un simple villano caricaturesco. La realidad es más incómoda. Para ganar tan grande, no basta con prometer mucho, hay que construir credibilidad. La mayoría cree que los esquemas Ponzi son obvios, si suena demasiado bueno para ser verdad, lo es. Pero cuando el sistema tradicional está fallando, cuando los bancos no pagan nada, cuando la inflación te come, lo demasiado bueno se disfraza de ajuste de justicia. Ponzi no vendía magia, vendía la ilusión de que el sistema financiero por fin dejaba de robarte. Psicológicamente, un Ponzi no funciona porque la gente sea estúpida. Funciona porque activa tres sesgos a la vez: la codicia, el miedo a quedarse fuera y la confianza social. Ves a otros cobrar, ves colas, ves respetables hombres de bien metidos hasta el cuello. Tu cerebro no hace análisis de riesgo, hace copia. Y aquí está la clave: el esquema Ponzi original no era ilegal al principio porque no existía un marco claro para definirlo. Ponzi se movía en la zona gris, aprovechaba la ignorancia de reguladores, la lentitud de los bancos y la arrogancia de la prensa económica. No iba contra las reglas, se adelantó a ellas. Charles Ponzi llega a Estados Unidos desde Italia con la narrativa clásica del inmigrante sin un centavo, pero con una variable distinta: cero escrúpulos, trabajos menores, pequeños fraudes, cárcel por cheques falsos en Canadá. No era un genio financiero, era un oportunista con un talento extremo para leer debilidades del sistema. Su idea brillante llega cuando recibe una carta de Europa con un cupón de respuesta internacional, un papelito emitido por correos que permite al destinatario pagar el franqueo de la respuesta desde otro país. Ponzi detecta una asimetría, por las distorsiones de precios tras la Primera Guerra Mundial. Cambiar cupones de un país a otro podría generar beneficio. En teoría, el plan de arbitraje era real: comprar cupones baratos en Italia, canjearlos por sellos más caros en Estados Unidos, vender los sellos, ganar la diferencia. En la práctica, la logística era inviable a gran escala. No había suficiente volumen de cupones, pero Ponzi no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba una historia que sonara sofisticada. Ponzi monta la Securities Exchange Company en Boston. Promesa oficial: 50% de retorno en 45 días, 100% en 90, aprovechando ineficiencias postales internacionales. Palabras mágicas: internacional, arbitraje, cupones. Lo bastante técnico para intimidar, lo bastante simple para seducir. Los primeros inversores entran con cautela: amigos, conocidos, inmigrantes como él. Ponzi sí les paga, con dinero nuevo que va entrando, y los paga puntual. Deja que presuman, que corra el rumor de que el italiano tiene una máquina de hacer dinero. En semanas, la cola se hace más larga. Mientras más paga, más crece la reputación. Mientras más crece la reputación, menos preguntas hace la gente. En un punto, maneja millones de dólares, en dinero de hoy, cientos de millones, sin ningún control real. Los bancos que antes se reían, empiezan a mirarlo con envidia. Algunos acaban invirtiendo en silencio. La prensa al principio lo ataca, lo huele demasiado bueno, pero cuando algunos periodistas invierten pequeñas sumas,
Y cobran con creces. El tono cambia. Pasan de escépticos a fascinados. Le ponen apodos. El mago de Boston. Hacen colas para entrevistarlo. Él posa con traje hecho a medida, cigarro y sonrisa confiada. Dentro de la máquina, la innovación de Ponzi es brutalmente sencilla. No invierte casi nada en cupones postales. Simplemente usa el dinero de los nuevos para pagar a los antiguos. Mientras más rápido entre nuevos, más tiempo puede mantener la ilusión. Es una bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. En el pico, Ponzi promete rendimientos que, de ser reales, habrían requerido controlar una cantidad de cupones postales que excedía por mucho los que existían en el planeta. Ese era el absurdo matemático, pero nadie paró para hacer la suma. Cuando todos están cobrando, cuestionar es de cobardes. La caída llega como siempre, por presión externa y por su propio peso. Artículos críticos empiezan a señalar lo obvio. No hay pruebas de que existan cupones suficientes. Reguladores despiertan, clientes grandes, nerviosos, empiezan a retirar. Ponzi intenta aguantar, seguir pagando, mantener la fe, pero un esquema así no muere despacio, muere de golpe. En 1920, la pirámide se desploma, cientos de millones de dólares de hoy se evaporan, vidas enteras ahorradas en sobres que ahora valen papel mojado. Ponzi es arrestado, juzgado, encarcelado, sale, vuelve a caer, termina sus días casi sin nada, en Brasil, lejos de los titulares que convirtieron su apellido en sinónimo eterno de estafa. De esta arquitectura de humo salen 3 leyes que hoy siguen vigentes, desde cripto hasta bienes raíces. Ley 1. Si los rendimientos no tienen una fuente clara, verificable y limitada, el rendimiento eres tú. Si te dicen, no te preocupes por los detalles técnicos, preocúpate por todo. Ley 2. La prueba social es el arma favorita del Ponzi. Ver a otros cobrar no demuestra que el modelo sea sano, solo prueba que, por ahora, el flujo de nuevos sigue entrando. De hecho, los primeros que cobran suelen ser la mejor herramienta de marketing de un esquema así. Si solo miras quién está ganando hoy, vas tarde. Ley 3. Todo Ponzi depende de tu incapacidad de hacer la pregunta correcta. ¿Qué pasaría si mañana nadie nuevo entra? Si la respuesta honesta es el modelo muere, no estás invirtiendo. Estás apostando a que no serás el último en salir. Y alguien siempre es el último. Traducción a tu mundo. Da igual que lo llamen fondo, DAO, oportunidad exclusiva, marketing multinivel o comunidad de inversión. Cambia la estética, no la lógica. Si el dinero que entra se usa principalmente para pagar a los de arriba, si no hay negocio sólido debajo, estás mirando a un Ponzi maquillado. Charles Ponzi no fue un accidente histórico, fue un prototipo. Después vinieron Madoff, esquemas piramidales disfrazados de empresas, burbujas financieras decoradas con jerga técnica. El patrón es siempre el mismo: promesas fáciles, arquitectura opaca y un público que quiere creer que esta vez la matemática obedece al deseo. Mírate con honestidad brutal. ¿Qué te seduce más, entender en qué se genera el dinero, o ver un número obscenamente alto en una tabla de Excel? Si lo segundo te excita más que lo primero, eres terreno fértil para el próximo Ponzi que aprenda a hablar tu idioma. El 1% no persigue rendimientos imposibles, persigue asimetrías entendibles, prefiere un 15% cuyo origen puede auditar, a un 50% que no sabe de dónde sale, porque entienden algo que Ponzi demostró a gritos: cuando no ves el motor, lo más probable es que el motor seas tú. Si quieres operar en esa otra liga, este canal no es entretenimiento, es entrenamiento contra la próxima cobra financiera que te quieran vender como milagro. Suscríbete como quien añade una capa de blindaje, no como quien busca un cuento. Y la próxima vez que alguien te ofrezca un 50% en 45 días, recuerda a Charles Ponzi: mira el dinero en tu mano y decide si quieres ser inversor o combustible.